Hemos creado este espacio para hablar de lo que a ti y a mí nos pasa. Esto es Date Chance Podcast. Bienvenidos. Hola con todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Date Chance Podcast. El día de hoy estamos con Cintia y estamos súper contentas porque ella fue una de nuestras primeras invitadas dentro del podcast. Cintia, bienvenida. Estamos con Dome también. Chicas, bienvenidas. Hola, pues yo realmente otra vez feliz de estar aquí y especialmente por la situación que vamos a hablar. Realmente estoy más que emocionada y me encanta el espacio y las felicito, chicas, por todos los episodios que van creando y produciendo. Muchas gracias, Cintia. Seguimos aquí. Bueno, hoy día tenemos un tema para distraernos un poco, ¿no? Es algo que está un poco de moda escuchar ese tipo de cosas, pero siento que le podemos dar un enfoque diferente. Cintia es psicóloga, ya la conocen algunos porque ya ha estado en este programa, así que empecemos. El día de hoy vamos a tratar el caso de un asesino en serie. Fue un caso que yo después de leer toda esa información estoy hasta furiosa, sí. Es el caso de Garavito. Muchas personas lo habrán escuchado, otras no todavía, pero vamos a empezar con la historia. Primero, ¿quién fue Garavito? Su nombre real fue Luis Alfredo Garavito, que es el primero de 7 hermanos. Y también fue conocido en Colombia como La Bestia, que es un apodo que yo creo que está súper merecido porque es una persona que ya vamos a ir viendo terrible. Y fue el mayor, el mayor infanticida. Exacto, tenía miedo de decir esa palabra, pero el mayor infanticida. Con más de 200 víctimas. Exactamente, así que vamos por partes. Primero, ¿por qué se le llama un monstruo? ¿Quién fue este monstruo? Bueno, ¿quién fue antes de ser un monstruo, no? Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova y era el mayor de 7 hermanos. Sus padres fueron Rosa Delia Cubillos y Manuel Antonio Garavito. Así es, dentro de su familia, entre una familia súper conflictiva, como creo que la mayoría de estos casos. Un padre muy violento, alcohólico también, y una madre muy sumisa. Su padre, y aquí vamos con lo más fuerte, así. Su padre extremadamente violento, o sea, no solamente de golpes o reprenderlo, sino al extremo. Incluso Garavito cuenta que la maltrataba, su mamá la pegaba mucho y que él, en las ocasiones que intentaba defenderla, le iba muchísimo peor, o sea, en plan palizas inimaginables, así. Y también tiene como el padre como que es el protagonista de todos estos traumas, porque Garavito cuenta que tenía una vida sexual activa, por así decirlo, desde muy niño con su padre. Él cuenta que su padre no dormía con su mamá, sino que dormía con él. Entonces, desde temprana edad, estamos hablando desde los 6 años, empezó a abusar de él. Entonces, yo creo que partiendo de ahí podemos como que desmenuzar un poquito qué causa en un niño o qué causa en una persona que ya empiece a tener como que esta idea de la sexualidad distorsionada. Claro, llega a pasar y a causar un impacto terriblemente en este niño posteriormente adulto. ¿Por qué? Porque crecer con una sexualidad sana, saludable, de respeto, de autonomía, de independencia, de amor inclusive, obviamente impacta positivamente. Vamos a lo contrario, realmente destroza la psiquis de la persona, comienza a tener un concepto totalmente distorsionado de lo que es sexualidad. Uh-huh. Entonces comienza desde temprana edad a asociar ciertos conceptos erróneamente, comienza inclusive a normalizarlo o incluso tiene tanta rabia, tanto enojo, tanta impotencia de quizás no parar la situación que inclusive puede comenzar a atentar contra su propia vida. Entonces hay un montón de situaciones y es muy importante irlo estudiando desde temprana edad. ¿Por qué razón o por qué situación? Porque es en esta etapa vital del ser humano cuando se construye realmente y se condiciona cómo va a comportarse en años posteriores. Entonces, sí, yo creo que fue uno de los pilares fundamentales de la personalidad y también modus operandi de Garavito después. Sí, si te pones a pensar, si tus papás te hacen eso, que es como niño, tú no puedes decir en ese momento si tus papás fueron buenos o malos. Es lo que te tocó y tu papá es tu figura de autoridad. Si eso te hace tu padre, obviamente vas a crecer con esta idea de está bien. Es normal. Es normal. Todo distorsionado también. Aparte, él, en sus confesiones, él decía que nunca lo quiso a su papá y siempre lo vio como un verdugo. Y claro, ¿no? Pues todo el dolor que lo hizo pasar desde niño, incluso viendo, ¿no? Ese ejemplo de cómo la maltrataba a su mamá, a sus hermanos. Sí, todo y ese además ciclo de violencia. Exacto. Y no solamente era un ciclo de violencia en que
él ejercía la violencia, sino que él lo ofreció a algunos de los amigos. Él no solamente pasó abuso por parte de su padre, sino por ejemplo, el señor de la farmacia o amigos de su papá, que en este círculo de alcoholismo siento que debe pasar muchísimo, mucho más de lo que nos imaginamos. Entonces él ya tenía como que no solamente esta idea distorsionada de la sexualidad dentro de casa, sino que era un objeto para muchas otras personas. Correcto. Y es que aquí es donde creo que hay que poner este asunto sobre la mesa. ¿En qué aspecto? Aquí hay dos características principales, los psicópatas y sociópatas, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes y generalmente asociamos psicópatas a la mayoría de asesinos, criminales, y no es así. ¿Cuál es la principal diferencia? Un psicópata ya tiene esto innato, es decir, predeterminado, se ha heredado exactamente genéticamente, porque sí, hay full estudios que nos demuestran que la psicopatía se puede ver y realmente a través de actividad inclusive cerebral tienen algunas zonas cerebrales mucho más desarrolladas, otras más atrofiadas, o sea, un montón de situaciones, ¿no? Y los sociópatas, en cambio, que las condiciones o su entorno social es lo que les lleva a tener esa conducta criminal. Aquí no solamente, realmente no se puede discernir si es que Garavito fue producto de estas experiencias sociales o realmente ya venía con esta... Como de falla de fábrica. Correcto, porque su padre era un abusador. Claro, también. Entonces, es ahí cuando uno tal vez piensa, fue víctima de las circunstancias o quizás era algo que ya estaba ahí, se potenció por las situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque si miren todas las entrevistas que él ha dado, una de las características vitales es muchísimo tratar de justificar sus comportamientos a través de su infancia. Y ahí es entendible que si eres expuesto a este tipo de situaciones, bueno, puedes desarrollar ciertos comportamientos distorsionados, agresivos con otras personas, pero no hay evidencia, no hay testimonios, no hay testigos que realmente digan, sí, esta persona sufrió este tipo de abusos. Solamente son los testigos su propio relato. Exacto. Entonces es ahí donde uno dice, ¿es realmente verdad o no? O es solo una justificación. Claro, porque dentro de sus características mismo de personalidad está este tema de manipulación, manipular muchísimo a su conveniencia. Tengo una pregunta, tú como víctima, ¿puedes crecer y volver a ser victimario, no? O sea, ¿qué tipo de víctimas podríamos encontrar en este caso? Porque no siempre una víctima va a volver a recrear este patrón. Ya, lo que pasa es que justamente estas respuestas creemos erróneamente que podemos encasillar ciertos comportamientos o inclusive predecir conductas. No es así, ¿ya? Las personas que son víctimas de abuso, violencia intrafamiliar y después pueden romper el patrón realmente, aunque hayan sido realmente, no sé, sobajadas tantísimo, como pueden que no, que se convierten nuevamente en agresores. Hablamos del círculo de violencia, ¿no? Yo crezco con eso en casa, o bien lo rompo, o bien continúo, ¿no? Y mi hijo vuelto es víctima, igual está en el romper o continuar. Ahora, en el tema ya de abusos un poco, ahí es bastante complicado. De hecho, es un tópico, un tema, una creencia errónea que se tiene, que las personas que son abusadas de niños, pues luego abusan de también. Otras personas. Exacto. No es una realidad. Realmente no hay nada. evidencia, ¿no? Realmente no hay para decir, o sea, que tal vez 10, 15 casos de asesinos alrededor del mundo haya coincidido en esa historia trágica de su infancia, no significa de que realmente pase este tipo de situaciones. Exactamente, o que sea un condicionante de si tú sufriste ese abuso, realmente después vas a abusar también de niños, de niñas o de cualquier otro tipo de grupo. Justo eso que dijiste ahorita de que no existe ni una sola evidencia acerca de la niñez de Garavito, fue algo que yo escuché en una entrevista de un periodista el día de hoy, mientras como que investigaba un poco para el caso. Y a mí me quedó resonando un montón porque en realidad, o sea, siento que hasta logras empatizar, o sea, viéndolo ya no, o sea, cuando lees la historia, si dices como que era un niño que no tenía por qué sufrir eso, pero luego cuando ya lo ves en persona es realmente un monstruo, o sea, la manera en la que ve a la gente, la manera en la que incluso a un periodista le dice, tú eres padre, y el periodista le dice, ¿cómo sabes que soy papá? Sí. Todo ese poder que él siente dentro, y cuando escuché esta pregunta, este cuestionamiento de ¿cómo sabemos que es cierto? Sí me puse a pensar, capaz es innatamente un psicópata. O sea, una persona que nunca estuvo en sus cabales. Pero Claro, bueno, porque, perdón que te interrumpa, sí. el simple hecho de ser psicópata, o sea, no hay
no es como, digamos, el heredar el gen de la adicción o así, que si creces en un hogar en el que tal vez podría cambiarse, lo vas a lograr, pero el ser psicópata, o sea, no hay forma en la que puedas dejar de ser psicópata prácticamente. Correcto, es bastante complicado tratar de modificar este tipo de comportamiento. Obviamente, si es que, como en todo caso, si es que se brinda las oportunidades necesarias, un entorno saludable y obviamente muchísima terapia, puede que el destino de esa persona tal vez no atente contra la vida de otras personas, ¿no? Y no convierta su vida en algo tan catastrófico como fue la vida de Gravito, ¿no? Porque realmente los crímenes que él cometía, la forma en cómo lo hacía, deja muchísimo, impresiona demasiado, ¿no? Entonces, con la ayuda correcta puede que tratemos de salvar a esa persona, ¿ya? Okay. Pero sin ella realmente es muy difícil. Es un caso perdido. Algo que me llamó mucho la atención también dentro de su vida es de que él justifica todos sus actos con cosas muy específicas. Por ejemplo, dice que dentro de sus abusos o dentro de sus violaciones, él les quemaba los genitales con cigarrillo. Y él decía que porque el vecino al que el papá le ofrecía tener relaciones con él hacía lo mismo. Entonces, ¿qué opinas de eso? O sea, puede que tenga que ver algo solamente como justificarse de me hicieron lo mismo a mí, yo quiero hacer exactamente lo mismo a la otra persona. Ya, lo que pasa es que Garavito tiene un perfil psicológico y criminológico totalmente sorprendente, ¿no? Encaja en lo que nosotros llamamos una personalidad antisocial, ¿ya? Entonces, dentro de estas características está el tema del narcisismo, poca empatía, realmente la vida humana no le interesa. Ajá, exactamente, no le da ninguna clase de valor. Él encaja en todo este perfil. Ahora, el tema de quizás quedarse fijado en una parte o inclusive ciertos comportamientos que, como digo, no sabemos si realmente pasaron, el replicarlo en sus crímenes o bien nos indica que realmente hubo un daño profundo en su psiquis, en su pensamiento, o realmente, como él mismo comentaba, ciertas conductas que hacía durante todo el ritual que él mantenía, le generaban placer, ¿no? Y encuentran ahí el tema de la distorsión cognitiva en este tipo de personas. ¿Qué pasa? Que ellos encuentran placer en cosas tan retorcidas que prácticamente solamente con eso pueden llegar a experimentar ciertas emociones placenteras. Si no. Entonces, en algún punto de su vida hubo este punto de inflexión, de quiebre, no sé, de manipulación, inclusive en el tema de pensamientos, y convertir o transformar, que no sabemos, como digo, mucho recalco esto, ¿por qué? Porque sería bueno realmente indagar, aunque ya no está en este plano, en parte. Por suerte. Ajá. Indagar realmente cómo fue su infancia a través de hermanos, sobrinos, vecinos. ¿Para qué? Para determinar si realmente, o sea, hay cómo tratar de entender su comportamiento, de dónde vienen inclusive ciertas filias o fijaciones de él. Sería súper bueno. Realmente nunca lo vamos a saber si en verdad todo lo que él mencionó en las diversas entrevistas que él daba sin ninguna clase de temor ni vergüenza. Ni remordimiento. Él habla como si fuera su trabajo, así de, así. Incluso cuando le preguntan, no sé si vieron, cuando le preguntan qué le pasó en el brazo. Ese así fue que una quemadura cuando estaba abusando de alguien. O sea, es algo que dentro de al menos de mi cerebro fue como algo nuevo de indolencia, de importismo. No tiene remordimiento. Es otra de las características de este tipo de personalidad. No tiene ninguna clase de remordimiento y él puede estarte contando y diciéndote tal cual acabó con la vida de un niño, que es como que nosotras estar hablando del clima del día de hoy. Sí. Y es algo súper característico. Sí, es súper impresionante. Para continuar con la vida de Garavito, vamos a hablar un poquito de su madre, ¿no? No hay mucha información, no se encontró demasiada información y me imagino que es por lo mismo, ¿no? O sea, que no hay ninguna evidencia, pero lo que yo puedo notar y como que encajar a la historia que él cuenta es de que era una mujer sumisa, ¿no? Que vivía en un ambiente violento también y manipulable, así que no... Pero dentro de eso siento que también debe haber algo que en él o en su historia él diga como que también me afectó, ¿no? O tal vez la ausencia de su madre, o sea, la ausencia entre comillas digo,
también le debió haber afectado el que ella tampoco nunca se defienda ni a ella ni a sus hermanos. Claro, el mismo hecho de que no haya dado tanta información sobre su madre él mismo, sobre su padre, sí nos indica realmente que la ausencia de su madre era irrelevante, ¿no? Hay que recordar también el contexto en el cual él nació y se crió. Estamos hablando de que 1960, 1975 creo que mencionaron. Años donde realmente en las familias predominaba mucho el machismo, mucho los golpes en una sociedad colombiana, desgraciadamente, que todavía hay pues estos retazos, pero las mujeres, aunque nos duele escucharlo, como mujeres no tenían ni voz ni voto en temas así. Entonces, inclusive para que la propia madre haya normalizado y aceptado que su esposo duerma con su hijo, o sea, nos da el mensaje de que algo no había bien en esa familia. Sea lo que sea, algo estaba ocurriendo ahí y la madre, creo que, como digo, no tenía ni voz ni voto en este tipo de situaciones. Y él era el mayor de 7 hermanos y él nunca cuenta, jamás cuenta que si abusó de sus otros hermanos también o algo. O sea, nunca hay, ni siquiera los menciona a sus hermanos. Él nunca menciona nada acerca del resto de su familia. Ay, es que está muy interesante, chicos. Oh, novela la novela. Bueno, pasando un poquito de su niñez a su adolescencia, obviamente al tener estos patrones, ¿no? De ley era un niño tímido, un niño introvertido, por lo que obviamente sufrió bullying. Y a los 10 años deja la escuela y empieza a trabajar, y a los 12 años ya empieza con el consumo del alcohol. Sí, en este aspecto que le empiezan a hacer bullying, también creo que es un poco él victimizándose contando esa historia de yo pobrecito, ¿no? Porque él dice que le decían garabato en la escuela. Y bueno, puede que, o sea, es de hecho un apodo que creo que le dirían en cualquier escuela a la que vaya, ¿no? Pero siempre él cuenta la historia muy fríamente acerca de los abusos, pero muy... Yo así, pobrecita, no están viendo mi cara los que están solamente escuchando, pero así de... Yo sufrí tanto y por eso hice lo que hice así. Y siento que eso da como mucho que decir. O sea, él se justifica todo el tiempo. Correcto. Y es que la adolescencia igual pues es muy dura, ¿no? Y los jóvenes no han cambiado mucho en este aspecto de reírse, burlarse, y eso es como el motivo de cháchara entre el grupo, ¿no? Puede ser que sí, pero igual vamos al mismo tipo de que jamás es un tipo de justificativo para los crímenes que él cometía. ¿Por qué? Porque si bien digamos que él venía siendo abusado constantemente, su padre, este vecino y demás, él comienza más o menos a esta edad a tratar, ¿no? De tener estos acercamientos, estos roces, estos toques con otros niños, ¿no? Que en la mayoría de situaciones fueron frustrados. Claro. ¿Por qué? Porque los niños o bien gritaban. Y ahí la importancia de hablar de sexualidad con los niños, ¿no? De es tu cuerpo y nadie tiene por qué tocarlo. Y si es que llegara a pasar, grita, corre, muerde contar. O lo que sea, claro. Entonces, estos niños lograban escapar. De hecho... algo súper curioso que leía era que después cuando ya el padre se llega a enterar de todo eso, dice, le mencionaba que no, o sea, que cómo es que va a abusar de hombres. Sí, eso, de hombres. Imagínate, o sea, es lo más hipócrita del mundo porque el papá abusaba de su hijo que era niño y él fue como que el primer abuso que cometió Garavito que lo logró hacer porque ya tuvo otros intentos antes. Pero ahí entonces su historia no concuerda, ¿te das cuenta? Porque cómo su papá supuestamente le va a decir que no abuse de eso hombres. Eso fue justamente ya después de, claro, 2 años de que él consumía alcohol, obviamente. Porque que a los 14 años supuestamente ya desarrolló el alcoholismo, por así decirlo. Claro, a los 12 comienza ya. A los 12 y a los 14 ya tiene una adicción. Exacto, ya es un alcohólico con 14 años, o sea, que tenga ya esta enfermedad, o sea, es algo grave. Y ahí, pues, el tema de que comienzan, o hay que recordar que cuando uno ingiere alcohol se desinhibe, ¿no? Como quien dice, los instintos primitivos de la persona aflorecen muchísimo más. Entonces, esta persona obviamente continuaba hasta que realmente ya trató de tocar la zona genital de un niño. Este niño gritó, no fue un abuso como tal, pero contó, se enteró su padre y obviamente le reclamó eso. O sea, ¿por qué abusas de hombres? O sea, haciendo alusión a que es un hombre, un varón. O sea, él daba a entender en este aspecto de que estaba bien que él llegara a abusar de mujeres, más no de hombres. De ahí comenzó muchísimo peor el bullying en su pueblo natal, sí, el tema de insultos. Ya como que cosas alusivas a eso, ¿no? Como mariquita, como
cosas y él como decide por el irse. estilo. O sea, por eso mismo, ¿no? Ni siquiera fue como un llamado de atención de, oye, no, a ver, no puedes abusar, o sea, absolutamente de nadie, sino hazlo, pero de mujeres, o sea, personas de tu sexo opuesto, no personas de tu mismo sexo. O sea, esa clase de distorsión y crianza que le daba o le dio a su padre durante los primeros 14 años de vida. También se menciona bastante que él intentó tener estos abusos también con sus hermanos, como era el mayor. Entonces también se menciona que hubo estos roces, estos intentos de abuso que tú nos mencionas. Yo no creo que hayan sido como intentos de abuso, ¿sabes? O sea, como que analizándolo un poquito, él dice que él les hacía como a manera de juego desnudarse, que se metan debajo de las cobijas con él y odio esta palabra, esto me hizo repudiarlo muchísimo más porque él utiliza en todas sus entrevistas la palabra acariciar. Entonces él dice que él empezó a acariciarlos a sus hermanos, pero que nunca llegó a abusar de ellos. El acariciarlos ya es un abuso de por sí, pero él lo cuenta así fríamente, ¿no? Pero yo no creo que sea como que ella haya tenido como que la intención de hacer, no hacerles daño a sus hermanos, sino más bien como que estaba descubriendo ciertas cosas. O sea, como que estaba viendo me gusta esto, qué estoy sintiendo, soy un niño, bla, bla, bla. ¿Hasta dónde puedo llegar? Exactamente. ¿Dónde me hacen caso? Ajá, como un experimento que tenía. También darse cuenta de este poder que tenía, ¿no? De decir, si yo le digo desnúdate, se desnuda. O sea, me va a hacer caso. Exactamente. Y creo que ese comportamiento que tiene con sus hermanos condiciona bastante a cómo él se comportará después con todas sus víctimas, ¿no? El hecho de, bueno, yo soy el mayor, ustedes son menores, me hacen caso, perfecto. O sea, esa situación de poder me da ventaja, ¿no? El mismo hecho de ir descubriendo su sexualidad cuando no era la forma de que la vaya él descubriendo, comenzó a distorsionar muchísimas cosas, ¿no? El mismo hecho de que diga acariciar, o sea, le quita hierro al asunto. ¿Por qué? Sí. Porque sabe que lo que hizo es repudiable, o sea, realmente. Entonces, tal vez tratando de sonar más bonito, pues piensa que va a tener como esa aceptación que quizás no tuvo inclusive en etapas anteriores, pero no es así. Lo que él estaba haciendo era abusar, o sea, abusar realmente, porque un abuso es desde el punto de que tú tocas a alguien sin su consentimiento, ¿no? Y recordemos, eran niños, ¿qué tipo de consentimiento iban a dar? Claro. Entonces, claro, él comenzó a experimentar con ellos en el aspecto de, bueno, ¿qué hago? Esto, lo otro, inclusive por el historial violento de su padre. Yo creo que le hubiera dado y que le dio temor a abusar de sus hermanos porque tal vez su padre reaccionaba mal contra él. No se sabe y no se sabrá. Pero en todas sus entrevistas jamás dice que hubo abuso como tal, solamente caricias, entre otras situaciones, pero no se cometió y realmente es nula la información que brinda de casi todos los miembros de su familia, solamente como el objeto principal es su padre. Su papá. Sí, pero yo creo que es a lo que hablamos, ¿no? De victimizarse, de decir como que es que por esto, como que poniéndole una justificación a todos los actos que él cometió. O sea, en todas las entrevistas él habla un montón de eso, de a quién echarle la culpa, pero que él es como la víctima de todo lo que le pasó. Pero bueno, es también importante mencionar que dentro de Colombia se está viviendo una situación súper complicada, por lo cual era súper fácil conseguir trabajo para los niños. En plan, en las zonas cafetaleras o en las zonas donde cortaban caña, los niños eran los que trabajaban. Entonces eso hizo que él tenga mucho acceso a otros niños también. Y algo que les voy a contar aquí que da asco, de verdad, o sea, da asco este tipo, porque él, encima de ser un monstruo, es una persona horrible que cometía actos horribles, era una persona extremadamente racista. Encima de eso. Tras del hecho, así, era extremadamente racista, y él empieza a trabajar cortando caña, y la mayoría de niños eran niños de color. Y él decide dejar ese trabajo porque no le gustan los niños. ¿Puedo decir la palabra? Leo, ¿puedo decir la palabra negro? Claro, es que no le gustaban los niños negros. Y se salió, porque no tenía como que el acceso a los niños que él le gustaba. Que él quería prácticamente. Dentro de algunas entrevistas también dicen como que él siempre buscaba niños, y ponen la palabra bien parecidos. Como que niños simpáticos, blanquitos. Exacto, era su tipo de víctima. Entonces, que a esta edad, o sea, ya lo tenga tan definido, o sea, nos habla de un antecedente de prueba y error, que me gusta, que no me gusta, en quién me fijo, en quién no me fijo, pues de preocupación. Así es. Y dentro de esto también, como Colombia estaba pasando una situación, como digo, compleja, también era muy normal que los niños trabajen de manera sexual también. Entonces él empezó como a pagarles a los niños para tener relaciones con ellos. No los mataba,
no empezó de esa manera, fue como que progresivo. Y entonces lo que te quería preguntar también es de si una persona no tiene como que ese castigo o se reprende de alguna manera, va a ver cuál es el siguiente paso. O sea, como ya estoy abusando de niños o ya estoy teniendo relaciones con niños, ¿cuál es lo siguiente? Claro, va a ir en aumento. Y ahí también, bueno, el tema de la importancia de los órganos judiciales y legales, que el hecho de que exista Código Orgánico Penal, leyes, normas, toda clase de situación legal, es para eso, para poner como una barrera de, o sea, hiciste esto eres responsable, y como este escarmiento que tienes que tener como delincuente. Claro. Ahora, si una persona no tiene límites, yo voy a seguir queriendo más y más y más. ¿Por qué? Porque me está generando placer, me gusta. Ahora, Garavito no era de las personas que disfrutaba tener relaciones sexuales consensuadas. Claro. Ya, ni en que tú, o sea, aceptas, yo te pago, perfecto. Podían satisfacerle momentáneamente, pero detrás de eso no encontraba mayor placer, ¿no? Es cuando él realmente termina con la vida de un niño, o prácticamente arranca un trozo del labio de un menor, cuando él dice, esto me gusta, ¿no? Eso es lo que le causa placer. Exacto, le motiva, le mueve el móvil de por qué hace los crímenes. Sí, eso no solamente lo convierte en un violador y un abusador, sino que en un monstruo como tal. En una de las entrevistas él cuenta esta historia, dice, yo no sé por qué, por así decirlo, me fui de largo, me embalé en el asunto, sí, tranquilamente podía seguir teniendo relaciones con niños pagándoles. Y dice, está mal, sí, pero no hubiese pasado nada. De verdad, él en su cabeza, siento que tiene hasta como que esta dicotomía en su cabeza de tengo que ser lo suficientemente manipulador y lo suficientemente de frente para que no haya ese conflicto de que ni me odien mucho ni se encariñen mucho conmigo. O sea, de verdad todo lo que dice, porque hay momentos dentro de las entrevistas que dices como una persona de esa manera tiene ese diálogo así constante. Y luego dice algo como esto que dices, es un completo loco. Claro, y al ser, como tú nos mencionas, al ser extremadamente violento, él lo justifica diciendo que nadie debería pasar por esta violencia y por eso mejor los mataba. O sea, Oye, te juro, yo leía cada cosa y decía, es que no puede ser, porque él en su cabeza cree que les hacía un favor. O sea, él pensaba que quitándoles la vida les hacía el favor, porque a él le aterraba ver la cara de pánico que tenían los niños. O sea, luego de él saciarse, luego de él cometer este acto terrible, porque ya empezó como que hasta a mutilar los genitales, incluso él cometía necrofilia. O sea, todo lo que se puede imaginar, él lo hizo así. Y para que ellos no sufran, después de ya haber sufrido todo eso, decide matarlos. O sea, como ¿Qué lógica? No tiene ningún sentido lo que está diciendo, pero él lo habla como si estuviese dando una exposición de la universidad. Así. Correcto, y como forma más que nada para protegerse, porque cuando sucede esa situación de que le arranca el labio a una parte, obviamente, a uno de los niños, él dice que la reacción que él tuvo, la que el niño obviamente, seguramente, facialmente transmitió, la desesperación, sangre, bueno, la reacción propia que se espera en estos casos, no sé cómo ni siquiera decirlo, porque no es culpa lo que sintió realmente, sino que, bueno, o sea, lo cuenta, además, pobrecito, mejor lo acabo con él, ¿no? Entonces, dentro de esta forma en la que él operaba, el modus operandi, pues era, no, abuso, hago lo que tenga que hacer o lo que quiera hacer con este niño y luego sí me deshago de ello, ¿no? Y ya, o sea, no hay forma de que me descubran, no hay forma de que nadie se entere de lo que estoy haciendo, porque más adelante, pues también hablamos esta vida tan familiar que él llevaba, ¿no? Entonces, todo eso va construyendo mucho el perfil de él, o sea, cómo se comportaba, cómo reacciona, y todas estas experiencias lo llevaron a ser el monstruo que fue. Además de que él siempre elegía a sus víctimas con ese estrato social, ¿no? En la mayoría de las autopsias que se hace a los cuerpos, que luego se encontró, que ya vamos a hablar de eso un poquito también, se encontraron piezas dentales en muy mal estado, lo que hacía entender de que eran personas en situaciones económicas muy, muy bajas. Entonces, eso era lo que él hacía, porque no quería solamente estar con niños, sino con niños a los que no pudieran buscar. Uh-huh. Correcto, y es que buscaba víctimas realmente vulnerables, ¿no? Uh-huh. Es decir, niños, por lo general huérfanos,
pobres o que inclusive con demasiados conflictos familiares, que en cualquier momento pensaban, no, se fue, como era tan fácil acceder a un trabajo, mejor se fue, se cansó de toda esa situación. Entonces, ¿qué hacía? Continuar protegiéndose, es decir, de que nadie realmente los echara de menos. Y bueno, mientras nadie haga ruido, de hecho hay que recordar que en esta época no había tanta presión mediática como lo hay actualmente. Claro. Entonces, realmente la difusión de estos crímenes o el hecho de la búsqueda de ciertas situaciones no se daba. Entonces, aún a pesar de eso, él trataba de esconder lo máximo que podía todos sus crímenes con el fin de ¿qué? De no ser descubierto, de continuar haciendo lo que a él le gustaba. Y sabes, ahí ni siquiera esconderlos tanto, porque por la situación por la que estaba pasando Colombia, estaban todos tan ocupados en el narcotráfico y de tales, que él ni siquiera se esforzaba tanto por esconder ni los cuerpos. De hecho, dice él, yo no enterré nunca ningún cuerpo, todos los cuerpos estaban ahí. Entonces, para él, la situación y el momento en el que cometía todo esto fue fácil, todo fue a su favor. Es gracioso y a mí me parece como también que tenía una lucha interna dentro de su cabeza, dirán. Bueno, interna, con este conflicto de hacer las cosas bien o mal, porque él buscaba ayuda. Lejos de todo, él era la persona más religiosa del mundo. Él era de las personas que incluso se flagelaba luego de hacer algo, iba a la iglesia, se culpaba a sí mismo, obvio que era culpable. Pero también iba a Alcohólicos Anónimos y también fue al psiquiatra una vez, fue a terapia. Por voluntad propia. Voluntad propia. Pero los temas que trató en terapia fueron netamente su alcoholismo. Claro, obviamente omitiendo todo lo que en realidad hacía. Entonces buscar ayuda como tal, ¿no? Son estrategias de afrontamiento que dentro de su cabecita trataba de darse ese respiro, eso de no te preocupes, estás tan mal. No estás tan mal, estás buscando ayuda, estás tratando de hacer las cosas bien. Era la forma en que su conciencia y su mente trataba de calmar. De justificar. Exactamente, oye, mira, estás buscando. Claro, si él hubiera querido realmente cambiar, hubiera en terapia o lo que sea, hubiera confesado esto siento que está mal, ¿no? Que ya luego el psicólogo, terapeuta, psiquiatra, lo que sea, no le hubiera puesto importancia o no hubiera indagado más, perfecto, la responsabilidad sobre esta persona. Pero no es así, él solamente quería tratar su adicción cuando realmente es nada en comparación a lo que él hacía, ¿no? Y llevaba haciendo años. Y culpa, realmente culpa no tenía. Otro de los datos súper curiosos dentro de este asesino en serie es que dentro de su homosexualidad también tuvo relaciones con mujeres. Él tuvo algunas relaciones con algunas mujeres, pero la más, como que la más larga que tuvo fue con una chica que se llamaba Claudia. Esa chica Claudia tenía 2 hijos que eran solamente de ella, no eran hijos de Garavito, y a uno de ellos Garavito lo adopta. Y ella cuenta incluso que él jamás los abusó, jamás los trató mal. De hecho, era como que el padre de estos 2 niños que lo querían además un montón. ¿A qué crees que se deba eso? Porque a mí, a la final eran niños, o no sé si es como que esta ausencia de amor que tuvo, que la encontró y dijo, bueno, esta es mi casa. Ya, aquí sucede algo bastante curioso, y no solamente en él, sino en varios asesinos en serie, por ejemplo Ted Bundy. ¿Qué pasa? Él tuvo años una relación con una mujer y esta mujer tenía una hija. Recordemos, ¿cuáles eran las víctimas de Ted? Eran mujeres jóvenes, indefensas, y bueno, la forma en que él actuaba y demás. Vivía con una mujer realmente vulnerable, vivía con una niña que también podría ser objeto de todo, fantasías y deseos, pero jamás les hizo nada. Pese a que seguramente, e inclusive en la película que hace Zac Efron, me gusta cómo verbaliza, no el tema de romanticismo, sino cómo logran plasmar, cómo él imagina en reiteradas ocasiones que termina con la vida de esta persona, de su pareja, e inclusive de la niña. Entonces, nos da a entender que este tipo de personas, Garavito, Ted Bundy, seguramente un montón de personajes más así, ellos tratan de hacer una fachada perfecta, ¿no? De que no pasa. Padre. Exactamente. ¿Por qué? Porque, supongamos, una persona soltera, alcohólica, pongamos, que está en contacto con niños. Y luego tenemos otra persona, padre de familia, estable, bueno, sí, alcohólico, pero es algo común en la época, que también está en contacto con niños. Comienzan a desaparecer niños, valga la redundancia, de este círculo. ¿No? ¿Sobre quién vamos a sospechar primeramente? Sobre la persona soltera. ¿No? ¿Por qué? Porque como que da más desconfianza. Pero de un padre de familia que ama, adora a sus hijos, trata, inclusive puede que le haya tratado súper bien a su pareja, ¿cómo vamos a desconfiar? Sí, porque de hecho Claudia dice eso. Claudia dice que con ella era incluso económicamente bueno, así que los mantenía, por así decirlo. Y yo no sé en qué trabajaba, porque luego fue
tan absurdo fue repartidor de helados, de un carrito de helados. Tenía como que este tipo de trabajos, pero digo, a la final, ¿qué? O sea, porque estaba por aquí, por allá y cometió crímenes aquí en Ecuador, en Venezuela también. Entonces él se movía un montón y digo, ¿de dónde sacaba el dinero? Porque además él mantenía a esta familia. Claro. Ajá. Correcto. Entonces, bueno, la forma en cómo se financiaba no lo sabemos porque ni siquiera él lo menciona y es algo de dudar y realmente cómo se movilizaba porque sí cometió crímenes no solamente en Colombia, el hecho de mantener a su familia y era un trabajo como vendedor de helados que no creo que haya dejado mucho. Sí, en tenía esa trabajos época. de ese tipo, como que repartidor de helados, trabajo en una panadería que fue el tiempo como que intentó Como ir a oficios. terapia, sí. Pero de ahí a un trabajo que le pueda dar una remuneración como para poder mantener una familia y poder moverse tanto alrededor de países, no sé. No hay mucha información sobre eso, entonces es bueno plantear el por qué, no cómo, de dónde obtenía ese tipo de compensación económica, financiamiento. El mismo hecho de estar en contacto con niños y demás habla mucho de la forma como él cazaba, ¿no? Es decir, la forma en cómo él captaba a sus víctimas. ¿Por qué? Como digo, él construyó la imagen durante años de fachada perfecta, de padre responsable, de padre amoroso, de alguien estable, de alguien que si tú ves de fuera no vas a sospechar que esa persona ya tenía un historial delictivo fuerte. Entonces comenzó a ser muy, no muy inteligente, digamos, en tema de inteligencia y demás, sino muy inteligente en el tema de yo sé cómo puedo acceder a niños fácilmente. Yo sé cómo puedo obtenerlos, yo sé cómo puedo realmente llevarlos sin que sospechen de mí. Entonces, en lo que respecta, por ejemplo, él es un tipo de asesino en serie con un perfil geográfico. Él no cazaba sí y no. A veces no dentro de su zona o de su hábitat, por así decirlo, de su vivienda. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una perfilación criminal, siempre comienza a ver dónde posiblemente el criminal puede vivir. Okay. Entonces comienzan a ver las víctimas y demás y hacen una triangulación y generalmente dan vecindario, barrio donde posiblemente puede estar, luego encajan características y demás, bueno, y dan con él. Ahora, él al no ser una persona que por lo general lo hacía alrededor de su vivienda, lo hacía en otros lados, hace mucho más difícil detectar. Entonces era una persona que sabía cómo captar sus víctimas, cómo deshacerse de ellas, porque él le daba tan igual la vida de esos niños que ni siquiera tomarse 5 minutos quizás para enterrarlos, que realmente los dejaba ahí. Y él se da cuenta de que tiene ese común denominador, así dice, de dejarlos en esa fosa, llamémoslo así, claro, por el olor. Una fosa común, ajá. Exactamente, por el olor. Se va a deshacer otro cadáver, por ahí viene, rebusca y ve, y se da cuenta ahí recién de que es su sitio. Sí, imagínate que es tan desgraciado este man, porque estaba cometiendo un abuso y por el olor, como dice Cintia, se da cuenta de que él ya tenía una fosa común en ese sitio donde estaba. O sea, él no iba como tal a ese lado específicamente, sino que iba según él a distintos lugares y ahí se da cuenta de que siempre termina yendo al mismo lugar así. Con sus víctimas. Sí, y dentro de sus asesinatos usaba un montón de cosas. No tenía como que específicamente que los ahorcaba o que los acuchillaba. Era un montón de cosas. O sea, a él lo que le hacía, lo que le daba placer o lo que le satisfacía era verlo sufrir de cualquier manera. O sea, incluso verlo, o sea, les quemaba. Esta exactamente. Y es ahí cuando él toma la decisión por sí mismo y decir que a él lo que le da placer es matar y sentir cómo la otra persona está sufriendo. Dentro de este modus operandi que tenía, él logró matar, no voy a decir la palabra logró, qué horrible que sonó eso. Él mató, asesinó y abusó a casi 200 niños. Casos que él cuenta que él no se acuerda un número exacto y que tampoco se podría decir un número exacto porque las víctimas de Ecuador y Venezuela y de otros lugares en el que él pudo haber estado no se han contado dentro de las personas que él pudo haber matado. Y luego ya viene la captura, que esto no es otra cosa para morirse de las iras en realidad, porque es mucho tiempo de abusos, de dolor, porque estamos hablando solamente de las víctimas en este momento, pero no hablamos de las familias. Incluso hay entrevistas a niños, de los papás de algunos niños, incluso hay víctimas que están vivas, que ya vamos a hablar de eso también, y les hacen las entrevistas y los papás dicen, la mayoría de los papás dicen, yo no creo que mi hijo esté muerto, porque como estuvieron botados los cadáveres en una fosa común durante mucho tiempo,
no se lograron reconocer algunos de los cadáveres. Entonces es una situación no solamente de que hay muchas víctimas, sino de que es de mucho dolor de muchas familias. O sea, imagínate lo que son 200 niños, eso es un montón de gente. Y el hecho de que fue por un periodo de tiempo tan largo que hay cuerpos que no podrían ser reconocidos. O sea, imagínate desde qué tiempo estuvieron ahí. Exacto, es como es un duelo infinito. Porque si tienes un cuerpo, al menos por catastrófico que haya sido la manera en la que acabó la vida de esa persona, te des al dolor y dices como que bueno, tengo que vivir un duelo de que esa persona ya no está. Pero la mayoría de las familias no aceptan que sus hijos ya no están. Pero bueno, este violador y asesino fue detenido el 22 de abril de 1999. Y también es como todo una película, y estoy segura que luego han de ser alguna película de este horrible ser humano, porque él está abusando de un niño y un indigente logra escuchar lo que está pasando. Los gritos del niño, alerta a las autoridades. Y lo llama como que a la policía. Él dice que no estaba pasando nada, que ni sé qué, y ahí lo logran capturar. Tuvieron que hacer una investigación súper grande dentro de eso, tuvieron que buscarle a la hermana. Y aquí hay una cosa súper clave, que él tenía libretas tras libretas tras libretas donde él anotaba los lugares a los que iba, cuándo iba a terapia, a las personas que había visto. Los lugares en los que había estado fueron la clave, como tú dices, porque ahí pudieron darse cuenta de que él había estado en los lugares donde los niños estaban desaparecidos. Correcto, y es que creo que no se esperó realmente el hecho de su propia captura. Las personas antisociales son egocéntricas, son narcisistas, en la mayoría de los casos, no todos, pero él sí. Entonces jamás pensó ser descubierto, ¿no? Okay. Ahora, hablamos de una Colombia de los años 90, próximamente 2000, en la cual, ¿qué sucede? El mismo hecho de que no hayan esas familias, son 200, porque yo leía que el número ascendía a casi 300 familias, o sea, 300 niños totalmente destrozados, y eso es lo horrible, lo triste de estos casos, en que no solamente es el crimen y el sufrimiento que tuvo ese niño, en casos niñas, sino es el hecho de que a veces estos criminales jamás dicen, este fue el cadáver o ahí lo dejé. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que como seres humanos tratamos siempre una forma de afrontar las situaciones. Entonces, creo en un montón de casos que las familias prefieren pensar, no, está vivo. No hay algo que a mí realmente me deje ver que mi hijo desapareció, o sea, realmente lo asesinó esta persona. Entonces yo me aferro a esa idea, es la esperanza, es la fe de la humanidad. Y también creo que es como el mal menor, el pensar de que, bueno, puede estar ahí o se escapó de la casa o ya solamente no quiere estar aquí. Al darse cuenta y al que sea tangible y palpable el hecho de que sufrió tanto el último día de su vida. O sea, el que fue lo peor, o sea, porque esta persona no solamente abusaba de una persona, sino que se encargaba meticulosamente de que sea el peor, o sea, la peor manera de acabar con la vida de alguien. A él solamente por lo cual lo condenaron fueron 186 asesinatos, 186, o sea, es que sí no me cabe a mí en la cabeza ese número, 186, y por 200 violaciones. Pero hicieron todo un trabajo policial dentro de eso que a mí me gustó mucho escucharlo, porque hicieron como que de verdad se pusieron los pantalones en Colombia y dijeron como que tenemos que ir hasta las últimas, así. Entonces dan cuenta que fue esta persona, o sea, dan con Garavito porque primero encuentran huellas. Y no es que, o sea, se lo endiosa un montón, estaban diciendo que es inteligente y toda la cosa. No es que era tan inteligente, sino que no había las herramientas y no lo estaban buscando. Entonces a él, él dijo como, o sea, no me están buscando, me da igual, o sea, voy a hacer las cosas como a mí me dé la gana. Pero ya cuando lo empiezan a buscar fue súper fácil dar con él. O sea, fue un trabajo de no años, fueron muy pocos meses cuando él se da cuenta un policía, un detective. Primero que era una persona coja. Se dan cuenta como el tamaño que tenía por el tamaño de sus zapatos. Y en una escena del crimen deja sus gafas. Entonces se da cuenta que él tenía que hacerle como una trampita a sus lentes. Entonces dijeron, es una persona que es súper orejón o que tiene las orejas peculiares así. Entonces, dentro de esas características buscan ciertas personas, ¿no? Y empiezan a buscarlo. Y este man, cuando ya lo captan así,
obviamente al principio no lo iban a acusar de todas estas violaciones ni todos estos asesinatos, pero ya lo estaban buscando. Y él da otro nombre. Da un nombre falso. Ajá. O sea, él dice, no, yo no. En abril, digamos, pasa esto de que contamos que el niño grita, un indigente lo llama a las autoridades y cuando lo aprehensan, por así decirlo, él da un nombre falso. O sea, y él no dice que es un nombre real. Esto es en abril. Y luego en julio empieza como que a relacionar todos estos casos con él, por lo que tú dices de las gafas, claro, pero cuando las características. Cuando el juez lo ve, dice, este man es el que estamos buscando. Entonces cuando relacionan lo llevan, las dos cosas. Y fue fue el acabo. Y es tan horrible y les recomiendo que vean este video que les voy a decir en YouTube cuando lo capturan. Es un completo cobarde, o sea, cuando lo capturan, incluso hay una persona que lo está abrazando porque él grita, ¿por qué? Ajá. ¿Por qué? O sea, ¿cómo te atreves a decir y algo grita así? como si lo estuviesen torturando, así horrible, ¿no? Eso fue en noviembre cuando lo capturaron. Cuando ya lo capturaron. Y ahí él admite ser el responsable de 140 asesinatos de menores en todo el país. Así es. Y fue condenado a 1853 años de cárcel. Y 9 días. Que se lo merece, que podría ser más, debería ser más, pero aquí lo terrible de Latinoamérica, sí. Porque en ningún país de Latinoamérica, creo, no sé si en todos los países de Latinoamérica funciona igual, pero la pena máxima es de 40 años. O sea, no puede estar más tiempo. Entonces, recibe la pena de 40 años, pero por buen comportamiento. O sea, a mí que me importa que se ponga a hacer rosarios en la cárcel. O sea, no puedes reducirle a una persona de este nivel de peligro. Solamente tuvo 24 años de cárcel. 24 años de cárcel. Lo cual acaba el otro año. Acababa porque falleció. Falleció en 2023. Falleció. Sí. ¡Qué bien! No sé. ¿Por qué? Porque hablamos de que en un 2025 hubiera salido ese tipo de persona. Es un chiste la condena que le dieron. Y sí, desgraciadamente la pena máxima en estos países latinoamericanos es máximo 40 años. Me parece absurdo el hecho de por qué le bajaron la condena por el simple hecho de dar la ubicación en donde estaban los cadáveres. Claro, o sea, el tema de... ¿qué? O sea, no es entendible desde el punto, obviamente, del pensar colectivo, porque claro, sí, es una tontería, moral. Pero es el punto de, bueno, dio paz de una u otra forma a esas familias. Entonces, bueno, que no es justificativo porque no debieron haberle bajado nada, pero es una forma, es la situación en cómo funcionan las leyes. De hecho, el punto que yo creo que por qué se hizo tanta presión, el reconocimiento al Estado colombiano, no hicieron un buen trabajo, pero fue la presión de otros países, inclusive como el de Ecuador, ¿no? Que comenzó a asociar el tipo de crimen, cómo era, cómo se deshacía de ellos, tal, el perfil de la víctima, ¿no? Y ellos obviamente en sus registros tenían seguramente desapariciones, familias que buscaban y demás, comienzan a darse cuenta y a asociar, ¿no? O sea, estas personas, estos niños que desaparecieron acá, pues es seguramente responsable esta persona. La presión que recibió Venezuela de Perú, porque también estuvo por Perú, fue lo que impulsó al gobierno colombiano a decir, no, o sea, realmente sí es él, hay que descubrirlo y que caiga todo el peso de la ley, entre comillas, 40 años en esta persona. Sí, pero mira, o sea, hacen todo este trabajo y luego lo borran todo con el codo, porque luego haberle dado solamente 24 años y condenarlo por solamente por los asesinatos y violaciones que pasaron en Colombia, porque los de Ecuador y los de los otros países no están dentro de esta condena. Y dentro de la cárcel es mucho más indignante que ahí lo tenían cuidadito, o sea, en una celdita de oro para que nadie lo toque, y él mismo dice, o sea, a mí no me sacan de este lugar porque si o sea, yo pongo un pie donde haya otros presos que no tengan mi misma condición y me matan. Y no sé ustedes, pero yo no sé, no, me haría así de no veo, que lo maten nomás. Vi una entrevista tú me la pasaste, ¿no? La de su compañero de celda. Ajá. Que decía que este man contaba las cosas así, como decirte una receta de hacer pan, así que la contaba tan naturalmente todo lo que hacía, que este señor, su compañero de celda, decía, a mí me daba ganas de bajar y matarlo. Porque el man contaba así, o sea, de que yo le corté el brazo y no sé si escuchaste que cortaba pulgares. Ajá. Y contaba así, o sea, súper normal. Entonces, supongo que también en la cárcel debió ser una situación... Sí, wow. Sí, o sea, yo no sé, voy a poner una pregunta dentro del podcast para debatirlo un poco. Esto de la pena de muerte. Yo no he estado como que muy de acuerdo y prefiero que no hablar de eso porque no tengo una respuesta como que muy concreta, pero escuchando este tipo de casos digo, ¿para qué? O sea, ¿para qué si en poco tiempo va a estar libre? Porque dando gracias a la vida, murió.
dentro de la cárcel, pero estamos hablando de que en pocos meses él estaría libre. Claro. Correcto. Claro, o sea, el tema de debatir la pena de muerte es interesante. Yo creo que sí, debería ser aplicada, obviamente, en estos casos. Lo que pasa es que nuestros países no están preparados para tener esto, porque hay mucha corrupción, ¿no? Y posiblemente sean los inocentes los que terminen ahí y no realmente los criminales. Entonces, creo que eso es lo que detiene bastante a los gobernantes de todo Colombia, Perú, Ecuador, de decir, bueno, esto, porque realmente aquí no hay una justicia como tal. Justamente algo que hablábamos con Silvia, era el punto de que uno de los objetivos de que las personas ingresen a la cárcel es rehabilitarlos socialmente, que salgan y que vuelvan a vivir en sociedad y demás, y ese es como el bien primordial, ¿no? Cuando entran en este sitio. Ese es el objetivo, exactamente, y es sobre lo que se debe velar. Es sobre lo que debe velar y es el derecho que tiene esa persona de ser tratado, inclusive el tema de que la pena no puede exceder el grado de magnitud del crimen, o sea, son bases y fundamentos legales, pero como sociedad obviamente no podemos llegar a compartir esa clase de situaciones porque no era lo que merecía, ni siquiera merecía ese tipo de trato, ¿no? Porque inclusive entre criminales hay ciertas situaciones, ciertos códigos, el mismo hecho odian a los abusadores, ¿no? Entonces, él sabía. Hay cierto código moral de con los niños no. Exacto, y inclusive que en este grupo de personas delictivas existe este código que esta persona jamás tuvo y jamás pudo tener. Entonces, nos deja mucho que decir de, bueno, esto pasó, qué pena hubo, realmente fue justo lo que se hizo. No, considero que no. Para nada fue justo, porque aparte este man se fue. En Estados Unidos se utiliza este término Black Star, de que termina siendo una estrella de la peor manera, pero él terminó siendo muy famoso. Es más, seguimos hablando de él. Pero sí me gustaría como que hablar de esa manera de no era un genio, no era súper inteligente, no era un modelo a seguir, no hizo nada bueno en su vida, hizo todo lo que está mal en el mundo. Siento que sí endiosamos a veces como que, ay no, es que solamente son incomprendidos, pero son súper inteligentes o tienen una inteligencia superior. Y no monstruos. Es así, son monstruos. Y este man, o sea, es tan monstruo así que él dice que cree que Dios ya lo perdonó. Como él es una persona tan religiosa, dice que ya tiene el perdón de Dios y que él está listo para salir. También yo digo, no sé, es arma de doble filo esto de la cárcel, porque también pasó con Jeffrey Dahmer, así que entró a la cárcel y dijo ya, lo pagué, está bien. Dios me perdonó, la misma, así. No, si yo fuera fuera, diría, Dios no te va a perdonar, o sea, te juro que no. Ya hablé, ya llamé, no y él también se excusa full diciendo, una parte que se me quedó full de una entrevista, que dice, bueno, lo importante es que soy humano y eso está en el pasado, así. Y es de que no, o sea, no es así, o sea, lo del pasado está que tal vez se te rompió la jarra de tu mamá, así ya. No que... Y porque puedes reemplazar una jarra. Claro, o sea, exacto. Puedes hacer, qué sé yo. Es algo material, o sea, no puedes decir eso de por jugar con una vida humana, o sea, simplemente no. Exacto. ¿Tú crees que existe, Cintia, un tratamiento para ese tipo de personas? Porque él dice, sáquenme y si no estoy realmente listo, denme un tratamiento. No, considero que no. ¿Qué pasa? Como digo, el fin mayor de entrar en un centro penitenciario es la rehabilitación para que vuelvan a vivir en sociedad de manera equilibrada y armoniosa. ¿No? Se suena súper lindo, realmente no es así. Tenemos el mismo hecho de delincuentes por crímenes menores, robo y demás, que entran y salen. Bueno, ellos se quedan en el sistema penal, pero hablando específicamente de este tipo de asesinos en serie, ¿qué pasa? Que tienen una distorsión tremenda a nivel cognitivo, una distorsión tremenda en lo que respecta a sexualidad, a placer, y realmente creo que un 90% de los casos vuelven a reincidir. Son pocos los criminales que dicen salimos y realmente busco ayuda, ¿no? Porque ellos no tienen conciencia de que lo que hicieron está mal. Se aferran a ciertas situaciones, a ciertas formas de afrontamiento. El tema de la religión, ¿no? Lo ponen como excusa de, no, o sea, ya me perdono y como ya me perdono yo estoy bien y estoy tranquilo. ¿Para qué? Para callar su conciencia de una u otra forma, porque saben que de una u otra forma es detestable para el resto de personas lo que ellos hicieron, pero ellos no miden la magnitud de que, o sea, realmente sí lo es o porque el resto de personas lo dicen. Ahora, ellos pueden recibir, como digo, terapia cuando ya están en las cárceles. De hecho, ese es el fin también, que busquen terapia, que reciban terapia durante. Y ahí los criterios para inclusive dar libertades condicionales y demás, si esa persona tiene riesgo de reincidencia y bueno, un montón de situaciones. Pero yo creo que en el caso de Garavito en específico,
hubiera sido una persona que no está hecho para vivir en sociedad. El mismo odio que tiene, o sea, presente, que tenía de toda la sociedad colombiana y de otras partes, obviamente, de Latinoamérica, por los crímenes que cometió contra hijos, contra hermanos, contra primos, nietos y demás, iban a hacer que realmente él saliera y esa persona pues falleciera, ¿no? Entonces, no considero que en casos así, con este tipo de connotación, este tipo de crímenes, es realmente difícil la connotación, la rehabilitación. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, con los agresores sexuales, ¿no? Principalmente pedófilos, como era Garavito, a ellos se los someten en Estados Unidos a una castración química antes de sacarlos. ¿Por qué? Porque es un impulso que esa persona no puede controlar. Ya ¿Cuál en es la cualquier momento diferencia entre pederasta y... ¿Cuál era la palabra que dije? Pedófilos. Realmente, pues, son términos parecidos, solamente cambia la terminología. Mira, ¿qué pasa? Algo súper de ejemplo de que estas personas no cambian. El caso de Abigail, de aquí de Azogues, ¿no? ¿Quién acabó con la vida de esa mujer, de esa muchacha, de esa joven? Una persona reincidente. ¿Ya? El caso que fue sonado acá en Cuenca. ¿Qué pasó? Dejaron a esta persona libre porque con libertad condicional, que ya estaba bien, que tal, que bueno, todas las situaciones, y esta persona tenía un historial de secuestro, abusos y obviamente deshacerse de mujeres. No fue, creo que ni 2 meses que estuvo libre, que volvió a hacerlo, ¿no? Ahora, qué impotencia. Exactamente. ¿Quién responde o quién da consuelo a esa familia? Aquí hubiera pasado exactamente igual con Garavito. Era una persona que, inclusive en las entrevistas que él da, se ve que no tiene remordimiento. Se habla, inclusive con el tema del periodista. ¿Cómo sabe que esa persona es padre? O sea, y el mismo hecho de cómo cambia su forma, su expresión, el mismo hecho de que él menciona sin temor, al punto de que a él lo que más le gustaba era ver a los ojos de sus víctimas y ver cómo se escapaba la vida de ellos. Sí. Eso era lo que a él le encantaba. Y ahí lo irónico de la situación, porque fallece él, ¿no? Le sale un tumor en el tema del ojo y demás, sí. Y fallece por eso. Eso es justicia divina. Le da cáncer al ojo y wow, justicia divina. Es una persona la tan... vida loca. Sí. Es que es una persona, porque también, o sea, tenía leucemia y le dio cáncer al ojo y se le cayó básicamente el ojo. Pero este man odiaba más que nada en el mundo que hablen mal de él. O sea, en todas las entrevistas él hablaba de sí mismo y cuando la otra persona decía como que no, como es que hiciste mal, se cancelaba la entrevista. O sea, él odiaba que hablen mal de él. Entonces, en una de las entrevistas le preguntan y le dicen que sí, él tiene como que un modus operandi, porque ya le habían hecho como que algunas historias clínicas y un perfil psicológico sabiendo lo que él exactamente hacía. O sea, buscaba personas con ciertas características, que todos sean niños, a todos los abusaba, a todos los mataba. Y él dice que no, y se enoja incluso en una entrevista. Dice, no, pueden ser muy profesionales, pero yo no tenía, eran cosas que pasaban. Yo no tenía algo específico. Yo no lo planeaba, eran cosas que pasaban. Entonces, el hecho de no aceptar ya te da la pauta de esa persona ni siquiera tiene una idea de lo que estaba ni siquiera acepta su error, haciendo. Entonces no lo va a remendar. O sea, simplemente así. Incluso algunos periodistas que lo fueron a ver, él no tenía familia, no tenía nadie, o sea, no tiene nadie en el mundo que considere que él se merezca incluso una palabra de aliento. Entonces, cuando le detectan cáncer, él lo llama a uno de los periodistas que le había hecho algunas entrevistas y le dice, Chino dicen en Colombia, dice, Chino, tengo cáncer. Entonces el periodista dice, yo lo que le iba a decir era eso que acaban de decir, justicia divina. O sea, te está pasando esto por, quiero decir una mala palabra, pero por mala gente, así. Y dice que, bueno, porque tenían que escribir el libro, solamente le dijo como que, bueno, ya está, mala noticia, sí. Porque tenía un fin, porque tenía que seguir hablando con él, pero lejos de todo, digo, o sea, ¿con qué cara? O sea, te están yendo a hacer una entrevista para que confieses todo lo mierda que fuiste, ¿y con qué cara te atreves a llamar a decir como que, oye, porfa, consuélame porque tengo cáncer? O sea, ¿cómo te atreves a creer que alguien te consuela? Demasiado alterada, o sea, él no vivía aquí en la tierra, o sea, él vivía en su mundo prácticamente. Sí, y sí es un sociópata, porque igual en las entrevistas le dicen como, ¿te gusta leer? Sí, me gusta, qué sé yo, García Márquez. Y el periodista le dice, ¿te gusta esta frase de ni sé qué? Y dice, claro, sí. Probablemente la frase ni siquiera era del mismo autor, pero él dice que sí. Uh-huh. No, horrible, lo odio, estoy indignada. Sí. ¿Cómo se explica que este man
verán, en la cárcel le pasa una cosa. En la cárcel había una gatita. Y uno de los presos la maltrataba a la gatita. Y él dice que puede aceptar todo en la vida, menos que a los animales los maltraten. O sea, él dice que lo más aberrante en el mundo es que maltraten a los animales. Y él dice que cuando la rescató a la gatita, empezó a darse cuenta de lo que en realidad había hecho, de que lo que hizo estuvo mal. ¿Cómo explicamos que tenga empatía con un gato? Mentira, esa gatita no existía. Es mentira. No sé. Claro, es el punto de, bueno, lo que llamamos empatía selectiva, ¿no? O sea, con animales quizás sí y con personas no. Realmente no creo que haya sido como un llamado de atención y un llamado a la realidad de, o sea, estás haciendo las cosas mal. No considero que haya sido así, sino que Garavito fue una persona que le gustaba manipular demasiado a las personas y dar esa imagen de pobrecito. Entonces hay que recordar, él tiene y fue diagnosticado por varios psicólogos y especialistas con una personalidad antisocial. Entonces estas personas son bastante manipuladoras y de hecho eso les gusta, las cámaras, la atención y el mismo hecho de que tal vez lo difamen con ciertas palabras era el motivo de conflicto de él. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tenemos esta empatía selectiva, puede ser por varias razones. El mismo hecho de dar, como digo, una fachada o un abismo de humanidad que tenía esta persona para tener esta aceptación, ¿no? Otra es simplemente llenar algún tipo de vacío emocional que esa persona tenía, que seguramente tuvo. Varios. Entonces trataba de llenarlo a través de eso. Ahora, aquí es curioso porque, y es ahí donde tal vez tenemos que discernir si realmente esta persona, Garavito, tenía no sé, sentimientos como de protección hacia este animal, o realmente le daba igual y solo quiso manipular a las personas que lo escuchaban. Exactamente. ¿Qué pasa con las personas antisociales? Se caracterizan bastante porque infancia, de adolescencia, agreden. El principal grupo que agreden son animales, ¿ya? Por ejemplo, el caso de Jeffrey Dahmer, él que agredía principalmente ardillas, experimentaba con ellos, luego perros, luego gatos, y luego ya escaló pues a personas, ¿no? Pero la mayoría de personas antisociales inician sus comportamientos o su objeto de odio y descarga son los animales. Ahora, obviamente no llega a cuadrar que Garavito tenía estos rasgos de personalidad y sin embargo era afín a los animales. No sabemos por qué, con qué fin lo hizo, pero no considero que ese animal haya sido como la catarsis que él necesitaba para darse cuenta de que lo que él estaba o hizo fue malo. No, un completo tarado. Pero, ¿qué piensas de lo que se cree así? O de que creo que hubo una ola en algún momento en el que se decía como que con este man era otro asesino que se me fue el nombre. Charles Manson. Que decían como que sí, tienen un IQ muy elevado, es que son súper inteligentes, es que son bla, bla, bla. Creo que Garavito, yo lo que podría decir es de que si era una persona muy elocuente, con muchísima facilidad de palabra, eso no lo hace una persona inteligente ni admirar para nada. Pero solo sí, lo hace tenía exacto, tenía esa habilidad de manipular muy fuerte. Pero ¿qué opinas de eso de sí son muy inteligentes y con otras herramientas hubieran sido wow, un genio? Es un mito, es algo absurdo, ¿no? Si bien quizás de todos los casos de asesinos en serie hay como unos 15, unos 20 que tenían su inteligencia superior a los demás, perfecto, pero eso no los hace como una característica clave, es decir, tú tienes una inteligencia por arriba del promedio, eso significa que no, absolutamente no. Realmente aquí entra en juego el tipo de asesino que son, ¿no? Son metódicos, no son metódicos, son organizados, no son organizados, y en base a eso comienzan a estructurar. Garavito era una persona súper meticulosa en el tema de los crímenes, cómo los cometía. Seguramente tenía sus propios rituales dentro de las cosas tan horribles que hacía, pero él, sea que no lo hayan buscado, sea que no hubo eco o presión social para que a él lo descubrieran, pero él pasó varios años haciendo lo que hacía. Entonces, asociar realmente que esa persona era súper inteligente no es así, solamente tuvo suerte, personas descuidadas, una falla en el sistema, llamémoslo como queramos llamarlo, pero no podemos tampoco seguir reforzando este mito, este tabú de que los asesinos en serie son súper inteligentes. Jeffrey Dahmer, ¿no? ¿Qué pasa con él ya en vida adulta? No es que era súper inteligente, era metódico, organizado, sí, pero ¿qué pasa con esta situación? Fue una falla totalmente en el sistema.
policial, porque jamás se dieron el tiempo de realmente ir a su apartamento y ver lo que él estaba haciendo, pese a las llamadas insistentes de su vecina. Sí, y aparte también eso que escogen bien a sus víctimas. Mira qué víctimas escogía Jeffrey Dahmer en un contexto súper racista en esos, ¿qué serían? ¿60s? ¿70s? En un contexto muy racista, no solo con las personas negras de color, sino en general. O sea, indios, asiáticos, los que están en Estados Unidos, solo los americanos, por así decirlo, se salvaban del tipo de víctimas de Jeffrey Dahmer. ¿Por qué? Porque a estas víctimas nadie les hacía caso. O sea, era un punto a su favor. E igual con Garavito, ¿no? ¿Quién iba a reclamar? Bueno, obviamente un niño y todo, pero en este ámbito en el que los niños salían a trabajar, a veces no regresaban. Entonces buscan este tipo de víctima, ¿no? Que no pueda decir nadie nada. Correcto, y ahí vamos al punto de que no es que hayan sido tan inteligentes, porque si hubieran sido o son inteligentes, jamás los hubieran atrapado. Ya, jamás. Por ejemplo, como digo, es el punto de que tuvieron suerte. Ted Bundy, en cambio, social en el que pasaba exactamente. En el caso, otro asesino en serie súper famoso. Él no lo logran captar, pero no lo logran captar no porque ay qué bestias, no, sino porque su zona de cacería era fuera de su hogar. ¿Para qué? Para que jamás lo vincularan. ¿Cómo lo vinculan a él? Por un retrato hablado, si mal no recuerdo, y demás, que dan. Su expareja en ese momento lo asocia y por curiosidad, o sea, como algo de ese bichito que le pica, dice no voy a llamar y decir, o sea, voy a dar el nombre de Ted. Y es él. ¿Ya? Entonces son personas que realmente jamás eran asociadas, si bien son personas, como digo, inteligentes en el punto de yo sé qué tipo de víctima capto para que jamás lo reclamen, o sea, o hagan bulla o me digan no, o sea, esto pasa y me atrapen más rápidamente. Tal vez, no, pero personas que súper inteligentes, tipo Albert Einstein, no. Inteligentes así tampoco, ¿no? Solo se estaban aprovechando de una falla en el sistema, como tú lo dices. O sea, así de que wow, qué inteligentes. Sí, no, tampoco. Yo creo que sí hay algunos, como dice Cintia, como que unos pocos que sí tienen como que un IQ más elevado, pero yo creo que el IQ dependiendo en el contexto en el que te desarrolles, no te garantiza ni ser un asesino ni te garantiza el éxito ni tampoco. Ni ser un genio tampoco. Exacto. Entonces, eso por un lado. ¿Y qué crees que tienen en común estos asesinos en serie? O sea, ¿qué cosas tienen como que características de tal vez una infancia torcida, retorcidísima en este caso? Según lo que él dice también, ¿no? Escuché alguna vez que tenía algo que ver con cuando les gusta el fuego. Ya son... ¿Pirómanos? Sí, pirómanos. O hayan tenido un golpe en la cabeza. Como que hay una receta por ahí de cómo crear un asesino en serie, ¿o no? No, o solo vi en una serie, Mindhunters, tienen que ver. No hay o sea, hay características que comparten este grupo, sí, o sea, como digo, ahora, ojo aquí, paréntesis, no significa que todas las personas que sean asesinos en serie son personas antisociales, no. Sí en su mayoría, pero no todos, pero son principalmente las características que comparten: poca empatía, poca sensibilidad hacia la vida de otras personas, sean personas humanas, sean animales, son personas narcisistas, egocéntricas, inteligentes, como digo, hasta el punto de, bueno, o sea, puedo hacer las cosas así de esa forma y si me va bien lo sigo haciendo. Pero más allá de eso, o sea, características propias de una personalidad antisocial, pero no, o sea, falsamente creemos que a veces... ¿Por qué? Porque tratamos de entender el comportamiento y la mente humana. Y es así, bueno, tuvieron este antecedente de abuso, esta historia súper difícil, o se les expuso a situaciones tal, por ende, son esto después. No hay. Realmente son pocos los casos en los cuales coincide una infancia traumática y que sea un asesino en serie con este tipo de características como lo fue Garavito. Ajá, o sea, no es como que hay una fórmula realmente perfecta o decir, no, si este niño lo exponemos a este tipo de situaciones, va a terminar comportándose así, ¿no? O sea, a veces son situaciones del medio, son situaciones que ellos ya venían arrastrando innatamente, no lo sabemos por qué, porque falta muchísimo trabajo de investigación aquí. ¿Qué tan relacionado está el narcisismo con el ser asesino? Y asesino en serie, más que todo. Considero que en un 60% de los casos los asesinos en serie son narcisistas.
Ya, tal es el caso de Garavito, el mismo hecho de que haya dado tantas ruedas de prensa, bueno, no ruedas de Tomarse prensa, fotos como si fuera exactamente, la gran cosa. dar entrevistas, libro que creo que están escribiendo o ya lo van a sacar, no sé, y posteriormente estoy seguro que si él seguiría vivo y hubiera salido, series hasta de él, ¿no? Entonces, son personas bastante narcisistas. El caso de Ted Bundy, él le encantaba los medios, ¿no? Él mismo se defendió, era, o sea, una característica, y socialmente le reforzaron eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Garavito y Ted? Que Ted era más agraciado físicamente, por ende tuvo Más guapillo. mucho más boom, más pegue. exactamente. No, pero mira, en una de las... Yo bravísima, ¿sí? En una entrevista dicen como que sí era un señor como que muy agraciado, que dice que feo con F de fuchi, agraciado por ¿Quién, ningún Ted Bundy? lado. No, Garavito. Dice, no, sí, un es tipo bien de feo. buen porte, un tipo de buen ver. ¿De buen ver? Era horrible. Claro, o sea, supongamos que eran otros estándares de belleza. Sí, no, de qué esa estándar época. así que... No, pero, o sea, en el Con caso ese de... ojo así torcido. En el caso de Ted, o sea, él sí, o sea, tuvo esa aprobación y esa popularidad que le encantaba, o sea, y de hecho uno de los jueces le dice, o sea, esto parece un circo. ¿Y por qué? O sea, él disfrutaba esa situación, Esa Garavito tensión. lo disfrutaba, y si no lo disfrutó más fue por eso, porque sus crímenes eran aberrantes realmente, o sea, no iba a tener esa aceptación que tuvo Ted en su momento, y era bastante narcisista, o sea, él sí, ¿no? Que obviamente, posiblemente hay otros asesinos en serie que no lo hayan sido y que realmente deseaban y buscaban un perfil falso, pero este tipo de criminales, cuando son narcisistas, buscan que el reconocimiento sea de ellos, es decir, o sea, yo tengo este cuerpo, este cadáver, este crimen, y yo quiero que el mundo sepa que es mío, ya, no lo vayan a ok. confundir con el resto Con el de resto. crímenes o de criminales que hay, no, este es mío, no, y son tan egocéntricos que dicen, no, o sea, yo me hago responsable de esto. Sí. También le hacen una pregunta, le dan una lista de nombres a este man y le dicen, ¿te acuerdas de tal persona, por ejemplo, Juanito, así? Y dice, ¿qué? El de tal lado. Y dice, no es él. Le dan más nombres. Y dice, no me acuerdo. Y dice, es que como fueron tantos, yo me quedé así como dije, creo que no voy a poder dormir hoy noche después de ver esta entrevista, porque él habla así como que no me puedo acordar, porque como por decir, tengo tantos compañeros de trabajo que no me acuerdo del nombre, así. Tan Pero normalizado bueno, para él. Ajá. Y luego ya para ir finalizando un poco, también existe esto de que siempre este tipo de criminales dicen, no, es que no soy yo, es Patricia Bourbock. O sea, tengo algo en mi cabeza, hice un pacto con el diablo, es un demonio dentro de mí que está cometiendo estos actos. El pánico Puede satánico. exacto, el pánico satánico. O sea, puede ser que exista un trastorno, qué sé yo, como la esquizofrenia, que tenga este tipo de pensamientos en su mente. O tal vez este trastorno de personalidad múltiple, que pueda que si Que piensen otra que persona tiene esté el pensando dentro de otra persona. Pero en este caso, solamente lo hizo para decir otra vez, yo pobrecito, así. Correcto. A ver, aquí un trastorno de enfermedad como tal que llegue a justificar, hablamos de esquizofrenia, porque este tipo de personas obviamente tienen distorsiones, alucinaciones visuales, auditivas, sensoriales y demás, que obviamente hacen que lo que ellos ven, así como nosotras estamos hablando, ellos pueden ver un montón de situaciones que los obligan a ser más agresivos y realmente a veces a cometer crímenes, asesinato de familiares, amigos y demás, ¿no? Y obviamente estos son eximientes en el tema de las penas. Es decir, obviamente estas personas cumplen, pero lo cumplen dentro de centros de rehabilitación mental. Ahora, en el caso de Garavito como tal, simplemente fue algo de decir, o sea, no fui yo. O sea, librarme esa responsabilidad, inclusive por lo que podían llegar a hacerle dentro de la cárcel o inclusive si saliera. Ahora, lo que sí hay acá en psicología es el tema de los delirios religiosos, ¿ya? Pero no está tan relacionado a eso, sino va al punto de, no, yo soy el Mesías, yo soy el enviado, o sea, yo hago esto, yo hago voy a otro. salvar. Exactamente. Él, cuando lo capturaron, gritaba que estaba poseído, ¿no? Gritaba que no había sido él, que estaba Claro, poseído, o sea, que le ayuden, que es el diablo. Entonces, supongo que este delirio también. Es que él estaba ¿Cuenta? tan cómodo haciendo lo que estaba haciendo que él dice que él hizo, o sea, antes de decir que está poseído, él dice que hizo un pacto con el diablo para que no lo capturen nunca. Entonces yo me imagino que con esa realidad en su cabeza, lo peor que le pudo haber pasado después de haber hecho un pacto con el diablo es que lo capturen, ¿no? Entonces él llora como un niño, o sea, como que si en realidad le estuviesen Sí, haciendo es algo, daño, wow. como si él fuera la víctima, o sea, en realidad
durante todas las entrevistas, durante todo lo que él habla, él se comporta como la víctima, como el protagonista, como el todo. Es que él jamás logró dimensionar el tema de sus crímenes. Jamás. Yo creo que desde el inicio se deslindó de su responsabilidad y en su cabeza... Claro, ya, o sea, ¿qué fue lo primero? No soy yo. O sea, a mí no me hicieron, o sea, yo no nací así, a mí me hicieron así, me hizo así mi padre, no me hizo así el tema de que abusara a mi vecino, me hizo así las situaciones, ¿ya? Él jamás cargó su responsabilidad y decir, yo hice esto porque a mí me gustaba, ¿ya? Porque es tan fácil como eso de, él hizo eso porque él disfrutaba hacerlo, porque él disfrutaba destrozar los cuerpos de niños, él disfrutaba que no lo descubrieran. ¿Para qué? Para continuar haciéndolo. El mismo hecho de aferrarse a situaciones espirituales, a situaciones religiosas, uno, habla del tema de sus creencias religiosas, el mismo hecho de que haya entrado a la cárcel y haya dicho, no sé, Dios, o sea, como que estoy en paz con Dios y estoy perfecto, o sea, sabrá, no somos nadie para juzgar aquí, pero considero que no, solamente fue una forma de afrontar la situación. Y de seguir sintiéndose superior diciendo como que Dios me escucha a mí así. Claro, me escucha a mí que hago este tipo de situaciones y quizás al resto de personas que me ven y que se portan bien, no. O sea, es el mismo hecho de cómo todo, o sea, todos los comportamientos, lo que él decía, habla mucho de su personalidad y realmente lo retorcida que estaba su mente. Sí, su realidad. Tiene un corte en el brazo, en esta parte de aquí. Cuando generalmente la gente que quiere suicidarse, hay un corte específico, ¿no? Y el periodista le dice, o sea, ¿por qué te cortaste? Le dice, no, porque yo ya no quería vivir. En muchas otras entrevistas él dice que jamás ha querido quitarse la vida, que él nunca ha intentado quitarse la vida, y a este otro periodista le dice que sí. Otra vez victimizándose, otra vez como... Y dice, no quiero hablar, como que no quiero hablar de eso. Así. Pobre de mí. Pobrecito de él, nada. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Si les gustaron este tipo de programas, coméntenos para hacer más con la Cintia. Muchísimas gracias, Cintia. Muchas gracias, Cintia, por acompañarnos una vez más. Siempre un placer tenerte aquí. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba Date Chance Podcast. Y nos vemos la siguiente semana. Y suscríbanse, por favor. Por favor, gracias. Bye.